Todos nuestros esfuerzos fueron en vano, y nuestro terror se multiplicó a cantidades extremas cuando notamos que varias de esas criaturas ya nos estaban alcanzando. Había sido un día tan largo, tan cansado, tan ocupado. Desperté muy temprano en la mañana para salir de casa, y durante todas las horas estuve arreglando algunos asuntos para la universidad. Papeles, papeles y más papeles, certificados, fotos, recibos, además de un montón de cosas que sinceramente no tienen sentidos para mí. También tuve que ir al banco e incluso aproveché para ir al centro comercial a comprar algo de ropa. El hecho es que al momento de que finalmente iba a ir para mi casa, ya eran las 5:30 de la tarde aproximadamente. Con esto, el cielo ya se había tornado nublado, con infinidad de nubes negras surcando mi vista y avecinando una lluvia. Justo como lo pensé, gotas de agua comenzaron a caer suave y lentamente. Entonces, en cuestión de minutos mientras yo iba en el camino a la parada del autobús, es que aquellas suaves gotas de agua aumentaron velozmente hasta que una lluvia fuerte llegó para quedarse. En este punto yo me encontraba corriendo con mis bolsas de ropa y mi mochila intentando escapar de la lluvia y llegar lo más pronto posible para la parada de autobús. No pude evitar quedar empapado. Y para cuando llegué a la parada de autobús, noté que había otras 2 personas esperando. Me senté en la silla junto a ellos para esperar cuando llegase mi ruta. Ahí, finalmente pude refugiarme del diluvio, además de que me puse lo más cómodo posible. Solté mi mochila junto a mis bolsas para ponerlas en el suelo bajo mis piernas. Después me recosté en el espaldar de la silla. Me encontraba tan cansado, tan adormecido y además tan aliviado de finalmente poder descansar mi adolorido cuerpo en algún lugar, que sin darme cuenta, poco a poco me fui quedando dormido ahí mismo, mientras en mis oídos solo entraba el sonido incesante de las gotas de agua chocando en el suelo y las superficies. Tenía frío por mi ropa mojada, pero eso no me importó. Todo lo que tenía que hacer era tomar solo un pequeño descanso. Estoy seguro de que al entrar al mundo onírico tuve algún sueño. Interactué con el entorno irreal de mi mente somnolienta, pero como comúnmente suele pasar, no recordé nada de este sueño para cuando abrí mis ojos y mi conciencia despertó. Al principio fue calmado. Aclaré mis pesados ojos para después parpadear con alivio. La tranquilidad que sentí exponencialmente se fue disipando. Todo lo que veía era una ciudad. Mi ropa de salida, las bolsas, la mochila, la estructura del pequeño lugar en la que me encontraba, la parada del autobús. Ya no estaba lloviendo. Era de día y estaba solo ahí. No puede ser posible. Fue lo primero que pensé al estar totalmente consciente, recordando lo que hice antes de caer dormido y dándome cuenta de que mi ruta se había ido con las 2 personas que estaban conmigo. Los maldije por no despertarme y me maldije a mí mismo por cometer el horror de dormirme. Sin embargo, nada de eso importaba ya, pues entonces cosas que fui notando a mi alrededor me fueron extrañando y confundiendo. Me levanté de la silla de la parada del autobús y visualicé todo. No sé si alguna vez has tenido algún sueño donde sientes y percibes que el cielo está mucho más cerca de ti, más cerca al suelo. Esos sueños en los que el cielo parece estar tan abajo que si te vas a la azotea de un edificio lo suficientemente alto, puedes llegar a tocar las nubes. Eso fue precisamente lo que sentí. Me sentí con mi cuerpo tembloroso como cuando tienes miedo a las alturas y te encuentras ahí, en algún lugar muy alto. Comencé a caminar más y me di cuenta de que mis pasos estaban pesados. El cielo, por cierto, estaba en un tono rosa, con nubes blancas y otras ligeramente anaranjadas. Yo estaba sumamente confundido y llegué a pensar que todo se trataba de que aún me encontraba durmiendo. Decidí hojear la hora en el teléfono celular, pero este no encendió, lo cual me extrañó mucho más. No sabía cuánto tiempo había estado ahí dormido. Entonces, un hecho que al principio dejé pasar pero que ahora era muy evidente es que no pude escuchar o sentir la más mínima presencia de algún ser humano cerca. Me sentí realmente solo, aun cuando recordaba que antes la ciudad estaba inundada de personas que iban y venían.
Las voces y los pasos de la muchedumbre ajetrada a los alrededores ya se había ido. Seguí caminando y caminando, mirando a todas direcciones, y de hecho en ningún momento empecé a gritar a la intemperie por alguien, pero como dije antes, parece que estaba totalmente solo en el mundo. En este punto, yo ya me encontraba no solo confundido, sino también asustado y algo desesperado, pero traté de mantener la calma. Nada debía ser real. Los edificios también estaban vacíos y además parecían estar hechos de un material extraño. Un material que era algo blando al tacto y además tenía un muy apagado olor a piel humana, o eso es lo que pensaba cuando el olor lograba llegar a mis fosas nasales. También noté que el asfalto en las calles tenía pelos que salían a la vista, y a decir verdad, también parecía estar hecho de un material raro. ¿Acaso estaba en otro planeta? Llegué a pensar con mi cabeza dando vueltas, mientras un sentimiento de angustia crecía dentro de mí, esta vez muy rápido. No fue hasta que había viajado a través de la desértica e inmensa ciudad durante lo que parecieron 30 minutos que llegué a otra parada de autobús, y para mi tremenda sorpresa, vi a una persona, una mujer dormida en el asiento. Sintiendo un alivio indescriptible al saber que no estaba solo, corrí de manera pesada hacia la mujer para llegar y despertarla. La jaloneé del hombro varias veces, le hablé de forma errática y entonces la mujer despertó. Parecía tan aturdida como yo lo estaba cuando desperté. Quizás manejé mal la situación, pues la inundé con un montón de afirmaciones, preguntas y comentarios extraños para ella. «Apúrate, levántate, tenemos que salir de aquí. ¿Sabes en dónde estamos? ¿Te dormiste en una parada de autobús y llegaste hasta aquí? Esto es malo, parece que estamos atrapados en un lugar desconocido, pero yo tampoco sé nada». Y más palabrerío que sinceramente la sacaron de paciencia, así que ella, viéndome como un loco, se levantó del lugar y se apartó. Sin embargo, al caminar a la ciudad, se dio cuenta del extraño panorama de todo. La mujer era joven, creo que era como de mi edad, un adolescente como yo, que tengo 19 años. De inmediato, la mujer miró a todas direcciones totalmente desorientada. El cielo, los edificios, las calles vacías, el extraño aspecto de todo. Era claro que su miedo estaba creciendo. Lo primero que hizo fue bombardearme con 1.000.000 de preguntas, pero yo me mantuve ignorante, no sabía ni qué responder. Ella estaba molesta conmigo, o bueno, eso parecía. Es como si ella pensara que yo no quería aclarar sus dudas a propósito. Me disculpé y le dije que lo más pronto posible debíamos encontrar una salida de ese lugar. Y entonces fue que se nos ocurrió lo más lógico que nos podría ayudar: esperar en una parada de autobús a que pasara una ruta para ver si nos llevaba a las respuestas. O dormir en una parada de autobús como lo habíamos hecho para llegar a donde estábamos. Caminamos por minutos revisando todo. Ella quería hacerlo, pero yo le decía que debíamos alejarnos de la parada de autobús. Después de todo, íbamos a intentar dormir ahí de nuevo. Aún así, ella seguía caminando y gritando por ayuda o señales de vida cerca. Durante la caminata nos dijimos nuestros nombres, edades, aunque bueno, eso no era muy importante en aquel caso. Yo soy Chris y tengo 19 años. Ella se llamaba Estela y tenía 23 años, resultando ser mayor que yo. También se nos ocurrieron infinitas ideas, posibilidades y teorías sobre todo el mundo en que nos encontrábamos y cómo salir de él. Definitivamente yo ya estaba más tranquilo, y ella, por el contrario, tenía su mente tan horrorizada como yo lo tenía tiempo atrás. Decidimos entonces regresar a una parada de autobús, y cuando cuestionamos cómo íbamos a conciliar el sueño tan pronto como quisiéramos, es que Estela recordó que de seguro traía en su bolso unas píldoras, las cuales le ayudaban con sus problemas para dormir. Ella traía su bolso aún, no como yo, que en mi confusión completa dejé tiradas las bolsas de ropa y la mochila a su suerte. Inspeccionó detenidamente su bolso, y casi se nos llenan los ojos de lágrimas de gran alivio al ver que ella sí tenía sus píldoras. Al menos ahora parecía que no todo estaba muy perdido. Pero entonces sentimos algo. Sentimos temblores muy pequeños pero insistentes en el suelo. Nos vimos a las caras extrañados, y fue entonces
que escuchamos cómo algo se acercaba desde las lejanías. Dirigimos nuestros ávidos ojos a las carreteras circundantes, solo para lograr apreciar algo que finalmente confirmó que este lugar podría ser mucho peor de lo que imaginábamos. Cientos de figuras igual de foráneas como el mismo mundo en el que estábamos se aproximaban a nosotros con una velocidad monstruosa. Aquellas cosas andantes medían casi 3 metros de altura y se desplazaban en 6 patas. Patas calvas de color beige que se asemejaban a las alas de un pollo, como torcidas piernas humanas que se terminaban en una punta muy delgada. Sus torsos eran como los de una tarántula, 2 bultos que, a diferencia de las patas, sí estaban cubiertos de un áspero pelaje color marrón oscuro. Pero sin duda, lo más horrible eran sus grandes cabezas, óvalos de color arena con un montón de hoyos muy profundos. Nuestros corazones dieron vuelcos de terror al presenciar semejante escena tan irreal. Yo por mi parte salí corriendo gritándole a Estela que nos fuéramos de una vez por todas, pero ella estaba paralizada. Me detuve y la tomé de la mano para así pudiéramos comenzar una sufrida carrera contra esos seres asquerosos. Todos nuestros esfuerzos fueron en vano, y nuestro terror se multiplicó a cantidades extremas cuando notamos que varias de esas criaturas ya nos estaban alcanzando. Una de esas cosas alargó una de sus patas, la cual se enroscó en un brazo de Estela, la cual comenzó a ser jalada. Ella gritó muy fuerte y yo intenté jalarla hacia mí, pero inevitablemente se me soltó. Aquella criatura poseía una fuerza descomunal. Salí disparado al suelo y entonces noté cómo el bolso de Estela se desprendió. Me levanté para ir por mi amiga, pero entre sus gritos de terror solo pude distinguir cómo aquella criatura que la tenía capturada sacaba más de sus patas para meterlas en la boca de Estela, cuán profundo se pudiese, solo para sacarle los órganos, los huesos y los músculos, dejando la piel vacía como cáscara. Justo ahí sentí que mi corazón se partía y mi cabeza se mareaba, pero no me podía dejar vencer por el intenso horror y repulsión que en un punto casi me hizo vomitar. Tambaleante pensé ir por el bolso de Estela para sacar sus píldoras, pero aquellos monstruos estaban también muy cerca de mí ahora. Sin embargo, tuve algo de suerte, ya que los que estaban cerca de mí se quedaron con mi amiga haciéndole no sé qué cosas en su piel. Aproveché eso para salir corriendo lo más rápido que mis piernas me permitieron. Tenía tanto miedo que el único pensamiento que corría dentro de mi mente era: todo esto debe de ser un jodido sueño. Mejor, una muy jodida pesadilla. Y cuando finalmente llegué a la parada de autobús más cercana, sin nada más que se me ocurriera en el instante, es que comencé a golpear mi cabeza contra el borde de un muro metálico de la estructura con todas mis fuerzas, hasta sangrar. Luego, muy mareado y aturdido, me arrodillé en el suelo y me golpeé la cabeza esta vez contra el suelo, hasta que los impactos me jodieron por completo y caí semi-inconsciente ahí mismo. Lo último que recuerdo es que mi vista se hizo de un color rojizo por toda la sangre que salía de mi cráneo, y como una de esas criaturas me tomaba con una de sus feas patas para alzarme. Finalmente, por un milagro que aún hoy agradezco, desperté sano y salvo, pero en la cama de un hospital con cabeza vendada y operada. Unas personas, en mi dimensión, vieron mi cuerpo tendido en la parada del autobús, cubierto de sangre, así que llamaron a urgencias para que me llevaran. Y ahora estaba finalmente fuera de ese maldito mundo. Me siento mal por Estela, en especial por su descarnada muerte. Pero más que nada estoy demasiado alegre de haber salido del lugar en el que me encontraba antes de que algo malo me pasara. Al fin y al cabo, he concluido que esas criaturas horribles toman la piel de las víctimas que caen en su extraña dimensión para usarlas de material en muros y edificios, o como material para el suelo, quizá para muchas cosas más que sinceramente no deseo ni imaginar. Me quedé dormido en la parada del autobús. ¿Y saben qué? Nunca jamás lo volveré a hacer.